¿Cómo están, chiquillos? Muy buenos días. Hola, Buenas profe. tardes. Muy buenos días, ¿cómo está? Qué bueno. Hola, profe. Hola. Buen día, si no me equivoco. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Espero que bien. Espero que bueno. ¿Cómo estuvo Hola, usted? profe, ¿cómo está? Hola, hola, Enzo. ¿Qué tal? Ya, aquí estamos. Bueno, chiquillos, hoy día nos corresponde continuar con la clase 19 porque la vez pasada alcanzamos a ver la introducción, ¿no? De qué se trataba esto de los volúmenes por secciones transversales. Alcanzamos a describir cuál era la idea que nos permitiría calcular los volúmenes, pero nos faltó ver ejemplos. Así que hoy día vamos a ver un par de ejemplos y también vamos a hablar de los volúmenes de sólidos de revolución, ¿ya? Que son aquellos volúmenes que se obtienen al rotar una región en torno a una recta. Entonces vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a ver aquí en particular dos métodos para el volumen de sólidos de revolución, el de los discos y si alcanzamos también puede que alcancemos al menos a mencionar cuál sería el otro método, que es el método de las capas cilíndricas. ¿Ya? Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias. Profe, Vamos ¿le a puedo hacer una pequeña preguntita antes de comenzar? dígame. ¿El miércoles habrá clase de ejercicios o no? Vamos a dedicarnos a los volúmenes, ¿parece? Ya, sí, genial. Entre hoy y el miércoles vamos a estar hablando de volúmenes y de áreas de superficies. Así que yo creo que la clase de ejercicios, más que de consulta, hagamos la de ejercicios de esos temas, de volúmenes y de superficies, que es lo que vamos a estudiar el miércoles. Me parece excelente, profe. Así lo hacemos entonces. Entonces, recordemos un poquito, recapitulemos lo que habíamos conversado acerca de los volúmenes por secciones transversales. Habíamos partido definiendo lo que era un cilindro recto, ¿cierto? Que era este sólido que estaba acotado por dos regiones planas congruentes y lateralmente por una superficie, ¿cierto? Que se obtenía tomando un segmento recto que une las dos regiones planas y moviéndolo alrededor de los bordes de estas regiones, ¿cierto? Eso lo llamábamos un cilindro recto. ¿Por qué nos interesaban los cilindros rectos? Porque tienen volumen sumamente fácil de calcular. Siempre el volumen de un cilindro recto es el área de la base por la altura. Si la base es un rectángulo, ¿no es cierto? Voy a obtener como cilindro recto una caja, un paralelepípedo, y el área de la base va a ser largo por ancho y el volumen entonces de la caja va a ser largo por ancho por altura. Si el cilindro recto es un cilindro circular, o sea, la base es un círculo, el área de la base va a ser pi por r al cuadrado y por la altura. Y en cualquier caso, ¿no es cierto?, independiente de la forma que tengan la base o la tapa, ¿no es cierto?, que son iguales, el volumen va a ser el área de la base por la altura. Entonces, esta idea de área de la base por la altura se puede utilizar para calcular volúmenes de otros cilindros más complejos, como sería, por ejemplo, un cilindro como este, perdón, un sólido como este, ¿no? Que no es un cilindro, porque si bien está acotado por dos regiones planas, lo que une a ambas regiones no es un segmento recto, sino que es una curva. Pero si uno lo ubica en los ejes, lo ubicamos aquí como referencia, pusimos el eje X, y cortamos en un X en particular dentro del intervalo AB, cortamos con un plano paralelo al eje X, determinamos una región que es la que llamamos sección transversal de nuestro sólido. Y llegamos a la conclusión de que integrando el área de las secciones transversales podemos obtener el volumen del sólido. Y lo que conversábamos es lo siguiente, ¿no? Si el intervalo AB yo lo particiono en n subintervalos y en cada punto de la partición corto el sólido con un plano que pase por el punto determinado de la partición, voy a tener mi sólido en rebanada. Y cada una de estas rebanadas es un cilindro recto. Se obtiene su volumen calculando el área de la base por la altura del cilindro recto, que no sería otra cosa que la longitud del subintervalo. Entonces lo que uno hace es, una vez particionado el subintervalo, nos situamos en el yésimo subintervalo, elegimos un punto X sub y asterisco dentro de ese yésimo subintervalo, cortamos con el plano, así generamos la sección transversal,
que es esta región que está aquí pintada, ¿no es cierto? Calculamos su área y la altura de ese sólido está dado por la medida del 10º subintervalo, el delta x sub i. Entonces, ¿qué hago luego? Sumo los volúmenes de cada una de las rebanadas, es decir, sería la suma de el área de esa sección por el delta x. Si hacemos el n tender a infinito, lo que vamos a tener es el límite de una suma de Riemann que tiende a la integral entre a y b de la función que me entrega el área, la sección transversal, por dx. Ya habíamos concluido eso la clase pasada, que integrando la función de área podemos obtener el volumen del sólido. Pero nos faltó ver ejemplos. Entonces ahora vamos a revisar los ejemplos. Tenemos una pirámide, nos dicen, de 3 metros de altura, que tiene una base cuadrada, que tiene lado igual a 3. O sea, tiene también la base cuadrada de lado 3 metros y altura 3 metros. Y nos piden calcular su volumen. Entonces uno lo primero que hace es dibujarse la pirámide, ¿cierto? Y la vamos a orientar. Vamos a poner el vértice de la parábola en el origen, de modo que el eje de la pirámide vaya por el eje X. Entonces atravesamos la pirámide con el eje X por el eje de la pirámide. De ese modo podemos pensar en los planos, ¿no es cierto?, con los que vamos a cortar nuestro sólido, como planos que son perpendiculares al eje X, y cuando yo corte con un plano al eje X, o corte al sólido, ¿no es cierto?, con este plano perpendicular al eje X, vamos a obtener secciones transversales de esta forma. Cada X que vaya desde el X igual 0 hasta el X igual 3, que es la altura, ¿no es cierto?, de la pirámide. Entonces estas secciones transversales resultan ser cuadrados del lado X. Resultan ser cuadrados del lado X. Por lo tanto, las secciones transversales tienen área sumamente fácil de calcular, ¿cierto? El área de esa sección transversal, tengo la mejor, aquí, esto es un cuadrado del lado X. Entonces sabemos calcular su área. Esto es un cuadrado del lado X. Por lo tanto, el área de la sección transversal es X cuadrado. Así, para obtener el volumen, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumar las áreas de todas las secciones transversales, una suma continua, es decir, la integral, entre 0 y 3. El volumen entonces del sólido de toda nuestra pirámide será la integral entre 0 y 3 de la función de áreas de secciones transversales, que es x al cuadrado. O sea, esto sería 1/3 de x al cubo entre 0 y 3. Y esos son 27 tercios, es decir, 9 metros eran aquí, metros cúbicos entonces. Por el lado mide X, claro, y uno lo puede mirar haciendo un corte lateral ahora, mira. Si tienes la duda, cortemos aquí, mira. Ahí voy a tener un triángulo rectángulo. Aquí, ¿cierto? Este pedacito de ahí mide 3 medios, porque para acá abajo tengo otros 3 medios, ¿no es cierto? Y yo estoy considerando un X por aquí, digamos, ¿cierto? O sea que este lado, este pedacito mide X, que es la distancia entre el vértice y ese punto. Y todo esto mide 3, porque es la altura de la pirámide. Y esto de acá mide 3 medios. Entonces, si yo quiero determinar cuánto mide ese lado, hago una regla de 3 simplemente porque tengo dos triángulos aquí que son semejantes, ¿no? Entonces puedo decir que X es a A, como 3 es a 3 medios, ¿cierto? De la semejanza de triángulos. O sea que 3 medios de X es igual a 3A. A, por lo tanto, es X medios. Este pedacito de ahí mide X medios entonces, y X medios para abajo, entonces todo este lado mide X. Y si hacemos un corte hacia el otro lado, me queda un triángulo rectángulo de la misma forma, por lo tanto ese pedacito también mide X. Todas las secciones transversales son cuadrados del lado
X. ¿Cierto? Este A de aquí es X medios y X medios para abajo. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Ahí le quedó más claro a Enzo. Claro, todas las secciones transversales son cuadradas igual que la base, ¿no? La base también es cuadrada. Ahora, ¿por qué X? Por esta semejanza de triángulo. Aquí estaba hecho. La sección transversal nos dicen de la pirámide perpendicular en altitud X desde el vértice, en este caso mide X. De esta forma el área de la sección transversal es X cuadrado. Integro entre 0 y 3 y obtengo el volumen de la pirámide, que son 9 metros cúbicos. Y veamos otro ejemplo que no sea tan sencillo como la pirámide. Aquí nos hablan de una cuña que es extraída desde un cilindro circular de radio 3 por dos planos. O sea, uno tiene un cilindro circular. Intentar dibujar aquí un cilindro. Poner por aquí la altura del cilindro y tiene radio 3. Radio 3. Y de aquí se extrae una cuña cortando con dos planos. Un plano es perpendicular al eje del cilindro. O sea, imagínate que pasamos un plano por aquí. Y este plano va a cortar a nuestro cilindro en un círculo, ¿no? No me quedó muy circular eso, pero ustedes imaginan eso. Así. Y el segundo plano corta el primer plano en un ángulo de 45 grados en el centro del cilindro. O sea que viene un plano más o menos así y corta aquí en el centro del cilindro y se forma esta cuña. Lo que sacamos es este sólido. Así, ¿no es cierto? Esta es la cuña. Y se cortan aquí en el centro del cilindro ambos planos en 45 grados. Y lo que necesitamos es el volumen de esa cuña. Por suerte, aquí tengo el dibujo mejor hecho. Lo que vamos a hacer es orientarlo de esta forma. Mira, vamos a situar los ejes coordenados de modo que el origen coincida con el centro de este cilindro. Aquí vamos a poner el origen. Para acá voy a poner el eje X y el eje Y aquí. ¿Sí? Entonces eso lo vemos acá, mira. Aquí está el eje X y el eje Y en el centro del cilindro. Entonces recortamos, ¿no es cierto?, esta cuña. De modo que el piso de la cuña, ¿no es cierto?, la base, es una mitad, es una semicircunferencia, un semicírculo en realidad, de radio 3. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo modelo eso? Un círculo de radio 3, si es que el centro está aquí en el origen, sería X cuadrado más Y cuadrado igual a 9, pero es solo la mitad, o sea, para X mayor o igual que 0, ¿no? Y menor o igual que 3. Este X, así. Entonces, ¿cómo modelo la Y? ¿Cierto? La otra coordenada de estos puntos X. Bueno, despejo de la ecuación de la circunferencia, el Y cuadrado, como 9 menos X cuadrado, y por lo tanto, el valor absoluto de Y va a ser la raíz de 9 menos X cuadrado, así que tengo dos funciones de X aquí. Una, la que corresponde a los Y positivos, los Y que están por sobre el eje X, que sería esa porción de la base, eso sería Y igual a raíz de 9 menos X cuadrado, los Y positivos, te fijas, que están por sobre el eje X, y esta otra porción de acá, marquémosla así, la otra mitad de la circunferencia, que está por debajo del eje X. O sea, esa curva sería Y igual a menos la raíz de 9 menos X cuadrado. Ahí tenemos la base, ¿cierto? Que es una semicircunferencia, un semicírculo. Y viene este otro plano, ¿no es cierto?, que es como la tapa de nuestra cuña, que corta a la base en ángulo de 45 grados. Entonces, como hemos orientado esto, de modo que el eje X va aquí por el centro, ¿no es cierto?, por este radio, que pasa aquí por el centro de la circunferencia, vamos a cortar nuestra cuña
con planos que son perpendiculares al eje X para ir obteniendo las secciones transversales. Entonces, si cortamos con planos que son perpendiculares al eje X, vamos a obtener secciones transversales como esta, que son rectángulos. ¿Cierto? Todas las secciones transversales serían así, rectángulos. Y lo que necesitamos es el área de esos rectángulos. Entonces, ¿cómo obtenerla? Necesitamos la medida de la base por la altura. La base es fácil de calcular porque este punto, o sea, sería la medida o la distancia entre ese punto y este, entre esos dos extremos de la base. Y si mido desde el eje X hacia arriba, voy a tener distancia raíz de 9 menos X cuadrado. Y si mido del eje X hacia abajo, voy a tener distancia menos raíz de 9 menos X cuadrado. O sea, la distancia entre esos dos puntos sería 2 veces la raíz de 9 menos X cuadrado. Esa es la medida de la base. La medida de la base. Y necesitamos también la altura de ese rectángulo. Entonces, ¿cómo obtener la altura? Bueno, hay que recordar que el plano que es tapa, digamos, de esta cuña, corta el plano que es base en un ángulo de 45 grados. Yo estoy situada aquí en un X cualquiera. Entonces, la distancia entre ese X y el origen va a ser, por supuesto, X. Y este ángulo es de 45 grados. Aquí voy a tener un ángulo recto. Por lo tanto, eso obliga a que este ángulo de aquí también mida 45 grados. O sea que ese triángulo rectángulo que se forma al unir desde el origen hasta el extremo superior del rectángulo, el otro cateto hasta la base inferior del rectángulo, y ahora aquí la distancia al eje Y, es un triángulo rectángulo isósceles, porque los dos ángulos de acá son de 45 grados. Y eso obliga entonces a que esta altura sea también X. Por lo tanto, la altura de nuestro rectángulo es X. Y entonces, ¿cómo calculo el volumen? Ya sabemos que debemos integrar para obtener el volumen de nuestro sólido. Integro, hago esto mismo, ¿cierto? Las secciones transversales las vamos obteniendo desde el X igual 0 hasta el X igual 3. Integramos desde 0 a 3, entonces, el área de cada sección transversal, que es el área de un rectángulo, que sería la medida de la base, 2 veces la raíz de 9 menos X cuadrado, por la altura del rectángulo, que es X. Vamos a poner aquí la X, y por dx. ¿Cómo vamos hasta ahí? No sé qué decirle, profe. ¿Pero cómo? Es que me perdí un poco, como que no, ni siquiera sé dónde me perdí, pero, o sea, cuando empezó como a sacar el área ¿Mm? del sector. Pero ves que Ay, es un rectángulo, ¿no? Que si yo corto con planos que son perpendiculares al eje X, lo que voy a obtener son rectángulos todos de esa forma, con base en la circunferencia, ¿no es cierto? En esta semicircunferencia que se obtiene de acá, ¿no es cierto? De cuando corté con este plano. o sea, sí, los rectángulos sí los veo, pero no entiendo como qué parte de todo eso estamos calculando o si es todo eso. El área del rectángulo. El área de cada uno de los rectángulos. Y de esos hay ¿cuántos? Una infinidad, que van desde 0 hasta 3. Hay otros que son más altos, ¿no es cierto? Están acá, y son así. Son todos rectángulos las secciones transversales. ¿Sí? Otros más chiquititos, ¿cierto? Pero tenemos ahí dibujado uno para identificarlo. Y las tenemos que sumar todas. O sea, tenemos que integrar entre 0 y 3. Entonces, ¿qué hay que determinar para el área de un rectángulo? La medida de la base y la altura. Y la medida de la base es la distancia entre esos dos puntos solamente. Y son puntos de una circunferencia, de esa circunferencia. Entonces tengo el y, los y positivos, que son la raíz de 9 menos X cuadrado, y los y que van por debajo del eje X, ¿cierto? Que son menos raíz de
9 menos x cuadrado. Por lo tanto, la distancia entre esos dos puntos, ¿cuánto sería? 2 veces raíz de 9 menos x cuadrado. ¿Cuál es la altura? La altura debe ser x, porque si ahora trazo este triángulo rectángulo, como aquí estoy a distancia x del origen, este ángulo es de 45 grados, este cateto del triángulo rectángulo necesariamente también mide x, porque es un triángulo isósceles. Ya entendí todo, profe. Ahí lo vi mucho mejor. Es que Gracias. ahí es gracia, lo demás es calcular la integral y eso ustedes lo saben hacer. Entonces lo que hay que aprender es esto, identificar las secciones transversales. Entonces, aquí las secciones transversales eran rectángulos, así que era base por altura simplemente. Y aquí podemos integrar fácilmente, ¿no es cierto? Hacemos u igual a 9 menos x cuadrado, el de u va a ser menos 2x por dx, vamos a poner al tiro aquí un menos y un menos, nos quedaría menos la integral, entre x igual 0, que correspondería a u igual 9, y x igual 3, que correspondería a u igual 0, 2x menos 2x por dx hacen el du, así que aquí nos queda la integral de la raíz de u solamente. Y eso es la integral entre 0 y 9 de la raíz de u. Así que tenemos integral de u a la 1 medio, eso es u a la 3 medios por 2 tercios. Entre 0 y 9. Entonces tendríamos 2 tercios, eso 9 a la 3 medios serían 3 al cubo, que son 27. Y me queda un 9 y 2 por 9 son 18. No teníamos unidades aquí, ¿no? 18 unidades cúbicas, las que sean. Ahí tenemos entonces el volumen de la cuña. Ahora, dependiendo de cómo sea el sólido, las secciones transversales pueden ser diversas cosas, ¿no? La gracia de los sólidos que son de revolución, ¿aquí estaba hecho esto? Claro que sí. Ahí está. La gracia de los volúmenes que son de revolución es que como se obtienen precisamente por revolución, las secciones transversales tienen siempre la misma forma. Son círculos. Entonces, ¿qué es un sólido de revolución? Un sólido de revolución es un sólido generado mediante la rotación, como les decía yo al inicio, de una región plana alrededor de una recta que se encuentra en el mismo plano. Entonces, para calcular el volumen de este tipo de sólido, veremos dos métodos. Uno es el de los discos, que es el que vamos a revisar ahora, donde vamos a usar esta misma idea de las secciones transversales, que serán siempre discos o anillos, y el método de las capas cilíndricas, que no sé si lo alcancemos a ver hoy, pero si no, lo vemos el miércoles. Entonces, ¿en qué consiste el método de los discos? Supongamos que tenemos una región plana que está limitada entre dos curvas, y igual r grande de x, y igual r chico de x, entre x igual a y x igual p. Y supongamos, nos dicen que para x entre a y b, una curva va por debajo de la otra. Esa región la vamos a rotar en principio, después vamos a generalizar esto, pero en principio la vamos a rotar en torno al eje x. O sea, ¿cuál es la situación? Tenemos nuestra región, que es esta región que se ve aquí sombreada, ¿no es cierto?, que está por debajo de igual r grande de x y por sobre igual r chico de x. Y esa región, entre x igual a y x igual b, la rotamos en torno al eje x. Lo que va a pasar al rotar es que vamos a obtener un sólido como este. Un sólido que tiene una abertura aquí, ¿no? Tiene un vacío aquí adentro, porque hay un espacio entre la región que vamos a rotar y el eje de rotación, que es el eje X. Ese vacío, ese espacio que queda aquí entre la región y el eje de rotación, genera esta abertura. Aquí uno puede ver, mira, la región. Esa es la región que estamos rotando. ¿Qué queremos? Queremos calcular el volumen de ese sólido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir la misma idea de antes y vamos a cortar nuestro sólido con planos que sean perpendiculares al eje X. Entonces, situémonos en este X y cortamos nuestro sólido con un plano. Lo que voy a obtener al cortar con un plano es una sección transversal que va a ser este anillo, mira.
es un disco que tiene un círculo vacío al interior. Es un anillo. Esa es la sección transversal. Y eso pasa porque el sólido es de revolución, ¿cierto? Como se obtiene mediante revolución de la región, todas las secciones transversales van a ser o discos o anillos como este de aquí. Entonces, para obtener el volumen del sólido, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que integrar el área de la sección transversal. Y eso va a corresponder ¿a qué cosa? Al área de este disco completo, ¿sí? Como si fuese sólido, completamente sólido, menos el área del círculo que está aquí al interior, ¿no? El área de este círculo vacío. Por eso nos dicen área del círculo mayor menos área del círculo menor. ¿Cómo obtener el área de esos círculos? Bueno, todo círculo tiene área dada por pi por el radio al cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer es medir el radio del círculo más grande, ¿cierto? Que va por fuera, que estaría determinado por esta distancia, ¿no? Entre ese punto para cada X y el eje de rotación. Este segmento que tenemos aquí, vamos a dibujarlo de otro color, este segmento es esta distancia. Entonces el radio del círculo mayor está determinado por la curva que está más lejos del eje de rotación, que es la R grande de X. El área entonces sería pi por R grande de X. Menos el área de este círculo chiquitito, que tiene radio dado por esta distancia, miren, entre el eje de rotación y la curva que está más cerca del eje de rotación, la R chica. Entonces aquí el área del círculo menor sería pi por R chico al cuadrado. Si integramos esa diferencia de áreas en todo el intervalo AB, voy a obtener el volumen de mi sólido. Eso es lo que nos dicen aquí a continuación, ¿no es cierto? El radio del círculo mayor es R grande de X, el radio del círculo menor es el R chico, y por lo tanto el área de cada sección transversal es pi por R grande al cuadrado menos pi por R chico al cuadrado. Y así podríamos decir que cuando rotamos esta región en torno al eje X, el volumen va a estar dado por pi, por la integral entre A y B de R grande, pi lo factorizo, ¿no es cierto? Y me queda aquí el R grande al cuadrado menos el R chico al cuadrado. Eso sería el área, lo que está dentro de la integral por pi, el área de este disco, de este anillo. Lo mismo para cada X que está entre A y B. Ahora, no siempre vamos a rotar en torno al eje X. Nos dice en caso de que las funciones giren en torno a la recta igual C, entonces va a seguir siendo válida esta idea, ¿no? Área del círculo mayor menos área del círculo menor. Entonces tú quédate con esta idea de que el volumen va a ser siempre el área de la sección transversal y el área de la sección transversal es el área del círculo mayor menos el área del círculo menor. Por ejemplo, aquí nos piden encontrar, o nos dan la región acotada por la curva y igual a x cuadrado más 1, que es una parábola, ¿no es cierto?, con vértice en el 0,1 y que abre hacia arriba, y la recta y igual a menos x más 3, que es una recta dependiente negativa y coeficiente de posición 3. Y esa región gira, nos dicen, en torno al eje X, generando un sólido. Entonces, lo primero que uno debe hacer en estos casos es dibujar las curvas, ¿cierto? Hacer los gráficos para identificar correctamente la región. Yo traje adelantada esa parte, traigo hecho el gráfico, y lo siguiente es buscar los puntos de intersección. En este caso tenemos, bueno, y igual a x cuadrado más 1, y eso igual a menos x más 3. Entonces de aquí van a aparecer los puntos de intersección resolviendo esta ecuación cuadrática. X más 2 por x menos 1 igual 0. De ahí obtengo que x es menos 2 o x es 1. Así que tengo dos puntos de intersección. El menos 2,4 más 1 son 5. Y el segundo, de 1 le vamos a poner a este, y el segundo punto que es el 1,2. Que son los dos puntitos que se aprecian aquí. Eso es importante porque te dice en qué intervalo del eje X, en este caso, está contenida la región que vas a rotar. Es el intervalo menos 2, 1.
¿cierto? Eso lo obtuvimos de los puntos de intersección. Y esa región rota en torno al eje X. Entonces, ¿qué va a pasar al rotar? Yo voy a tener este sólido, que por fuera, ¿no es cierto?, es como una especie de tronco de cono, porque la superficie exterior que delimita el sólido está determinada por esa recta. Hay un espacio aquí, ¿no es cierto?, un vacío, que está delimitado, el sólido por dentro, ¿no es cierto?, está delimitado por esta parábola, por la superficie que genera la parábola, o esa porción de la parábola. Entonces tenemos este sólido, ¿no? ¿Y qué hacemos ahora? Cortamos nuestro sólido con planos que son perpendiculares al eje X. Y así vamos obteniendo las secciones transversales, que son estos discos. ¿Y qué tenemos que sumar ahora? Las áreas de estos discos. Esto es un disco que es más bien un anillo, ¿no es cierto? Tiene una abertura inicial, o sea, interior digo, y tienen un grosor también, porque el grosor está representado por el delta X. Entonces, tenemos que integrar las áreas de esos anillos. Todo lo que necesitamos para las áreas son los radios de los discos. Entonces, imagínate este segmento, ¿no? Eso es lo que está representado acá. Y quiero el radio del círculo mayor, el círculo que es más grande, ¿no? Este de afuera. Ese círculo está delimitado o está determinado por la distancia que hay entre el eje de rotación, que es el eje X, y la recta, que es la curva que está más alejada del eje de rotación. Y el I de la recta está dado por menos X más 3. Por lo tanto, el radio mayor es menos X más 3. ¿Te fijas? Eso indica la distancia entre el eje de rotación y ese punto. Aquí yo estoy situada en un X particular cualquiera que vaya entre menos 2 y 1. Entonces, para ese X, la curva que está más lejos del eje de rotación es la recta. Y el R menor es la distancia que existe entre el eje de rotación y el punto de la curva que está más cercano al eje de rotación, que en este caso está dado o determinado por la parábola. La parábola es igual a x cuadrado, por lo tanto esa distancia al eje de rotación es x cuadrado más 1. ¿Cierto? Ahí tenemos nuestra parábola igual a x cuadrado más 1. Por lo tanto, ¿cómo sería aquí el volumen? El volumen del sólido sería integrando en el intervalo menos 2, 1, donde va a estar contenido nuestro sólido en el eje X, que debo integrar pi por r grande al cuadrado. Pi lo voy a dejar fuera de la integral. Y el r mayor al cuadrado es menos x más 3. Ese es el radio del círculo mayor. Pi por r grande al cuadrado, ¿cierto? Que sería el área de este círculo completo. Pero le debemos quitar el área de este círculo que está aquí adentro, ¿no es cierto? Que es esta abertura, es el vacío que hay aquí adentro de este sólido, que también tiene forma circular. Entonces, ¿qué necesito determinar? El radio de ese sólido, perdón, de ese disco. Y el radio está determinado aquí entre la distancia que hay entre el eje de rotación y la curva que acota la región por debajo, en este caso, la que está más cerca del eje de rotación, que es la parábola, el x cuadrado más 1. Entonces sería menos ese radio, que es de x cuadrado más 1, al cuadrado. ¿Van conmigo hasta ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? Listo, pues si eso es toda la ciencia, lo demás es integrar, y esa parte ustedes ya la saben hacer. Entonces esto sería pi, la integral entre menos 2 y 1, aquí nos quedaría x cuadrado, menos 6x más 9, menos x a la cuarta, menos 2x cuadrado y menos 1. Eso es pi por la integral entre menos 2 y 1. Ordenemos un poquito, menos x a la cuarta, menos x cuadrado, menos 6x y más 8. Así. Y ahora ya podemos dar una primitiva. Esto sería menos un quinto de x a la quinta, menos un tercio de x al cubo, menos 3x cuadrado, más 8x. Y esto entre menos 2 y 1. Y yo debería tener hecha esa cuenta para no tener que hacerla.
Déjenme buscar mi torpedo. Aquí lo tengo. Evaluando entre menos 2 y 1, vamos a obtener 117 quintos de pi. Ese es el volumen de nuestro sólido. ¿Cómo vamos, chiquitos? Como ven, la ciencia está aquí, ¿no? En identificar cuál es el radio mayor y cuál es el radio menor. Ahí está la ciencia de todo. Para eso, por supuesto, hay que dibujar la región, buscar los puntos de intersección, mirar la distancia que hay entre los bordes, ¿no es cierto?, del círculo mayor y el eje de rotación, y el borde, ¿no es cierto?, que corresponde al radio menor, que es la distancia entre la curva que está más cerca del eje de rotación y precisamente el eje de rotación. Ahora, yo les decía que uno no siempre rota en torno al eje X, por eso es que les decía, mejor recuerden esto, que voy a calcular el volumen de las áreas de las secciones transversales, que se obtiene siempre así, área del círculo mayor menos área del círculo menor. ¿Por qué? Porque esto está dado siempre en términos de X, es decir, como si estuviéramos rotando siempre sobre el eje X, y eso no siempre va a ser así. Aquí tenemos un ejemplo donde vamos a rotar la región que está acotada por la parábola y igual a x cuadrado y la recta igual 2x en el primer cuadrante alrededor del eje Y para generar el sólido. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Dibujamos, esta es la parte que traigo adelantada, dibujo la parábola, dibujo la recta igual 2x en el primer cuadrante, luego buscamos los puntos de intersección entre ambas curvas. Aquí tenemos x cuadrado por un lado y 2x por otro. Entonces esto es x cuadrado menos 2x igual 0. Factorizo una x y nos encontramos con dos raíces, x igual 0 o x igual 2, que dan lugar a dos puntos de intersección, ¿no es cierto? El primero, que sería el 0,0, reemplazando en cualquiera de las curvas, y el segundo, que sería el 2,4, reemplazando el x en cualquiera de las curvas. Ahí están los dos puntos de intersección que vienen también, ¿no es cierto?, en el dibujo, el origen y el 2,4. La diferencia con el problema anterior es que ahora el eje de rotación es el eje Y. Entonces, cuando yo quiera rotar la región, me imagino qué es lo que va a pasar, ¿no? Roto la región aquí y lo que voy a obtener es este paraboloide que tiene una abertura interior de forma cónica. ¿Por qué de forma cónica? Porque está determinada esa abertura por esta región vacía, ¿no? Lo que está entre el eje Y y la recta igual 2x. Entonces, esta especie de cono lo que le falta a nuestro sólido. De todas maneras, si ahora cortamos el sólido con planos que sean perpendiculares, en este caso al eje al eje Y, las secciones transversales van a ser anillos de nuevo, estos anillos, cuya área necesitamos determinar. Y para eso medimos simplemente el radio mayor, ¿cierto?, que es la distancia entre el eje Y y el círculo que va por fuera, y el radio menor, que es la distancia entre el eje de rotación, el eje Y, y el círculo que va por dentro, que en este caso está determinado por la recta. Solo que, como ahora nuestra referencia está en el eje Y, tenemos que expresar todo en términos de li. Primero, nuestra región está acotada aquí, entre 0 y 4, en el eje Y. Ese va a ser nuestro intervalo de integración. ¿Cómo van a ser los discos? Ahora son horizontales, ¿no es cierto? Y igualmente medimos el área como radio del círculo mayor, entonces me sitúo en algún I que esté aquí entre 0 y 4, mido la distancia hasta la curva que acota a la región por fuera, digamos, por la curva que está más lejos del eje de rotación, que es la parábola. Y la parábola es igual a x cuadrado, pero como vamos a hacer todo en función de y, expreso esa porción de parábola en función de la y extrayendo raíz cuadrada y obtengo que esta curva, en términos de y, sería raíz de y, ¿cierto? Igual a x cuadrado o bien x igual a raíz de y. Y el círculo menor, ¿qué radio tiene? Me sitúo de nuevo en ese y mido la distancia hasta la curva que está más cerca del eje de rotación,
que es la recta. Y la recta tiene ecuación y igual 2x, despejo x en función de y obtengo que esa curva en función de y es y medios. Por lo tanto, ya tengo los radios. El radio mayor es el dado por la parábola, raíz de y el radio menor es el dado por la recta, que es en función de y sería y medios. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el volumen? Ahora integramos respecto de y. Voy a tener pi por la integral entre 0 y 4 de el radio mayor al cuadrado, lo voy a escribir explícitamente, raíz de y al cuadrado, menos la raíz de y al cuadrado, menos el radio menor al cuadrado, que es y medios al cuadrado. Y todo esto lo integramos en y. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Excelente. Integremos. ¿Sí? Dígame. Es que como de la orilla del, en la parte donde muestra el área, en X e Y, como plano, la sección celeste. Los dos bordes, usted lo que hace es sacar, digamos, la función que describe esa línea. Lo que yo necesito, claro, lo que yo necesito es, por un lado, esa distancia, el radio mayor, que estaría delimitado, mira, por la parábola, ¿cierto? Y eso acá en el dibujo lo miramos aquí, es ese segmento que está en negro, eso mide ¿cuánto? Mide x, pero es el x de la parábola, o sea, raíz de y, ¿cierto? Esa distancia entre ese borde de la región y el eje de rotación mide x, donde x es raíz de y. Es la distancia de la parábola al eje de rotación. Claro, claro, pero esas funciones nos la dan. Claro, te las dieron aquí. Ya, sí, me estaba confundiendo con otra cosa, pero todo bien, profe. ¿Sí? Y el borde de adentro, ¿no es cierto? El radio del círculo menor es la distancia entre el eje de rotación y en este caso la recta, que también me la dieron, es igual 2x. Pero como voy a integrar en y, ambas curvas las expreso como funciones de y. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quedaría esta integral? Sería, ¿no es cierto?, pi, la integral entre 0 y 4 de y menos un cuarto de y al cuadrado. Eso sería pi factor de un medio de y cuadrado. Esto sería un cubo y al cubo tercios por un cuarto, o sea, 1 partido en 12 y al cubo. Y esto entre 0 y 4. Y esa cuenta también me la traje hecha, es 8 tercios de pi. Eso no era tan difícil de calcular de todas maneras, pero son 8 tercios de pi. Ok. Así que lo mismo vale, ¿no es cierto?, cuando el eje de rotación es el eje Y. Todo lo que yo tengo que mirar es cuál es el radio del círculo mayor y cuál es el radio del círculo menor, siempre midiendo esa distancia desde el eje de rotación a la región. Ahora, ¿qué pasa si el eje de rotación no es ni el eje X ni el eje Y, sino que una recta que es paralela a alguno de los ejes? Esa es la situación que se nos describe en este ejemplo. Dice encontrar el volumen del sólido de revolución generado al girar la región acotada por igual raíz de x, que es esta curva, la dibujo, y las rectas igual 1 y x igual a 4. Una vez que tengo dibujadas las curvas, esto puedo identificar la región como esta de aquí, ¿no? La que está acotada entre esas tres curvas. Ni siquiera voy a resolver la ecuación para buscar los puntos de intersección, porque claramente igual 1 corta la raíz de x en el 1,1. La recta x igual 4 va a cortar a la parábola, ¿no es cierto?, a la raíz de x en el punto de coordenadas 4,2. Así que ahí salen fácil los puntos de intersección. Y esa región, a diferencia del caso anterior que rotaban sobre el eje x o sobre el eje y, aquí rota en torno a la recta y igual a 1, que está pegadita a la región. O sea, aquí no hay un espacio, ¿cierto?, que genere
un vacío dentro del sólido. Por lo tanto, cuando rotamos, lo que vamos a obtener es esta especie de bala, ¿cierto? Como una bala que es completamente sólida, no hay un espacio interior. Y entonces las secciones transversales van a ser aquí discos completos, ¿cierto? Sin espacio, no anillos ahora, sino que discos. Y todo lo que yo necesito para obtener el volumen de este sólido es conocer el radio de esos discos. ¿Cuál sería el radio del disco? Pensemos. El radio de ese disco, lo voy a marcar aquí, corresponde a esta distancia, mirándolo en la región. Ahora, ¿cómo mido eso? Bueno, si yo puedo medir fácilmente la distancia que hay entre ese punto que está sobre la parábola y el eje X, porque esa distancia está dada por raíz de X, ¿no es cierto? Es un punto que está sobre la curva. Pero yo no quiero toda esa distancia, quiero el pedacito rojo solamente. Así que le vamos a descontar esta distancia de acá, que es la distancia que existe entre el eje X y la recta Y igual a 1. Por lo tanto, ese pedacito mide 1. ¿Cuánto mide entonces el R de nuestro disco? Mide la raíz de X menos 1. ¿Cierto? Esto que está el pedacito rojo mide raíz de X menos 1. Ese es el radio de nuestro disco. Y no hay un radio mayor y un radio menor porque no hay espacio entre la región y el eje de rotación. Por lo tanto, el volumen del sólido va a ser simplemente la integral de dónde a dónde. Bueno, ya determinamos los puntos de intersección. Se intersecta esto entre 1 y 4. Integro en el eje X porque el eje de rotación es paralelo al X, o sea que en la misma situación que describimos inicialmente, esto va a ser entonces la integral entre 1 y 4 de pi por el radio al cuadrado. Y el radio es raíz de X menos 1 al cuadrado. ¿Fueron conmigo hasta ahí? ¿Hasta plantear la integral? Sí, profe. Excelente. Integremos entonces. Esto va a ser pi por la integral entre 1 y 4 de X menos 2 raíz de X y más 1. Esto sería pi, la integral de medio de X cuadrado, X a la 1 medio, X a la 3 medios por 2 tercios. Me van a quedar 4 tercios de X a la 3 medios y más X. Y esto entre 1 y 4. Y evaluando entre 1 y 4, vamos a obtener, les cuento, 7 pisextos. Entonces, cuando el eje de rotación es un eje paralelo al eje X, no hay ningún problema. Si hubiera un espacio entre el eje de rotación y la región, tú igualmente vuelves a buscar la distancia a la curva que está más lejos del eje, menos, ¿no es cierto?, el área del disco que tiene radio determinado por la curva que está más cerca del eje, el radio mayor menos el radio menor. En realidad siempre uno está integrando el área del círculo mayor menos el área del círculo menor. Y hay que pensar simplemente que el área del círculo es pi por r al cuadrado. Veamos otro ejemplo. Profe, Dígame. ahí. En el caso de que el eje de rotación, en vez de ser esa recta, hubiera sido el eje X, ese menos 1 de la raíz no estaría. Pero depende. ¿Vas a rotar la misma región? Porque si vas a Claro. rotar la misma región en torno al eje X, vas a tener un espacio aquí. Entonces te va a quedar un sólido que va a ser más grande ahora, ¿no es cierto? Va a pasar acá abajo del eje X y va a tener un cilindro como abertura. Entonces sería el radio del círculo mayor, que sería ese mismo, menos el radio del círculo menor, que sería 1 al cuadrado. Ahora, si la región es toda la que está sobre el eje X, entre el eje X y la parábola, en torno al eje X, ahí no estaría el menos 1, sería raíz de X solamente el radio.
Pero eso en el caso en que la región sea toda esa. ¿Te fijas? Y ahí también te quedaría completamente sólido. Claro. Y ¿Sí? profe, aquí hacer, por ejemplo, un traslado del eje como, eh, ¿cómo se dice? Como convención, a conveniencia, no es necesario, ¿cierto? No es necesario, pero dependiendo de lo que te quede en la integral, a veces uno traslada igualmente cuando hace un cambio de variable, pero eso es para efectos de los cálculos. Tú míralo tal cual como está descrita la región en tu dibujo, ¿no? Tú grafica las rectas, identifica las distancias. Lo otro sería trasladar toda esta región acá, desde el 0 hasta donde tendría que ser, le quitamos 1, hasta el x igual 3, ¿no es cierto? Hasta el x igual 3. Entonces aquí te quedaría raíz de 3. Y rotarla en torno al eje x. Por eso sería complicar el problema, creo yo. Sí, parece que sí. Se puede, ¿ah? Se puede trasladar la región, pero también tiene que cambiar el eje de rotación para que sea un sólido equivalente a este. Claro. Veamos ahora un ejemplo donde rotamos en torno a una recta paralela al eje Y. Ahora nos piden encontrar el volumen del sólido de revolución generado al girar la región acotada por la parábola x igual y cuadrado más 1. Esa es una parábola con vértice en el 1,0 que abre a la derecha, esa es esta parábola, y la recta x igual 3, o sea, es esta región. De nuevo aquí necesito los puntos de intersección, entonces como vienen los x en función de y, tengo y cuadrado más 1 igual a 3, que equivale a y al cuadrado igual a 2, es decir, valor absoluto de y igual a raíz de 2. Tenemos dos soluciones, y igual raíz de 2 o y igual a menos raíz de 2, y entonces hay dos puntos de intersección que serían el 3, raíz de 2 y el 3, menos raíz de 2, que son los puntitos que están aquí, ¿no es cierto? Ahí están marcaditos. Entonces, una vez teniendo los puntos de intersección, uno dice, bueno, voy a rotar esta región en torno a la recta x igual 3, voy a obtener entonces este sólido, que tiene esta forma como de trompo, ¿no es cierto? Y las secciones transversales van a ser ahora perpendiculares al eje de rotación y al eje Y. Entonces los discos van a ser así como acostaditos, ¿no es cierto?, horizontales. Y lo que necesito de nuevo es el área de cada uno de esos discos, que son discos sólidos. Te fijas, no hay un espacio, no hay un vacío en este sólido, porque la región está pegada nuevamente al eje de rotación. ¿Qué necesito entonces? El radio de esos discos. Y eso lo puedo mirar aquí en la región. Ya sé que mi sólido en el eje Y va desde menos raíz de 2 hasta raíz de 2. Aquí, ¿no es cierto? Y entonces mido cuál es el radio de este disco, este segmento, ¿no? La medida de ese segmento, que es esta de acá. ¿Cómo mido eso? Bueno, mi eje de referencia es el eje Y. Entonces me sitúo aquí en algún Y que esté entre menos raíz de 2 y raíz de 2, que va a ser mi intervalo de integración. Entonces, mido desde el eje Y hasta el eje de rotación, voy a tener 3, ¿cierto? Esa longitud es 3, pero tenemos que quitar esta distancia de aquí, que está determinada por la distancia que existe entre la parábola y el eje Y. Y esa distancia es x, que está dada por y cuadrado más 1. Por lo tanto, la medida del segmento que a mí me interesa va a ser 3, ¿cierto? La medida del segmento negro, 3 menos el pedacito en azul, que es y cuadrado más 1. Es decir, el radio de nuestro disco va a ser 2 menos y cuadrado, este de aquí. Y ya sé que integrar. El volumen de mi sólido va a ser pi por la integral entre menos raíz de 2 y raíz de 2, en el eje Y siempre,
de el radio al cuadrado, y el radio es 2 menos i cuadrado. Eso al cuadrado. E integramos en i. ¿Qué tal vamos hasta ahí? Mejor, profe. ¿Mejor? Ya. Integremos. Vamos a tener aquí pi, la integral entre menos raíz de 2 y raíz de 2, de 4 menos 2i, no menos 2, menos 4i cuadrado, más i a la cuarta. Y esto sería pi por 4i. Estaba pensando que como esto es par, debía haber hecho 2 veces esto entre 0 y raíz de 2, pero ya no lo hice. Menos 4 tercios de i al cubo, más un quinto de i a la quinta, y todo esto entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Y evaluando, ¿qué dice mi torpedo que vamos a obtener? Vamos a obtener 64 pi quinceavos por raíz de 2. Y listo, ya tenemos el volumen de nuestro sólido. No estoy poniendo énfasis en las cuentas porque esto todo el mundo lo sabe hacer. Lo que nos interesa aquí es aprender a plantear la integral que nos da el volumen. Me interesa saber si hasta ahí vamos bien hasta el momento. ¿Se va entendiendo la idea? Sí, profe, estoy entendiendo. Perfecto, me parece. Hay que practicar un poco, pero bien. Por supuesto que hay que afinar el ojo, ¿no? Hay que afinar el ojo, pero para eso hay que ejercitar solamente. Pero la clave está en identificar el radio del círculo mayor y el radio del círculo menor. Es como casi lo mismo de área entre curvas. Claro, sí, casi lo mismo. Hay que tener ojo de cuál es el eje de rotación, ¿no? Y las distancias, siempre medirlas, los radios siempre son distancias al eje de rotación. Ahora, vamos a dejar al menos la introducción de lo que viene, que es otra aproximación al volumen. Es decir, queremos calcular volúmenes de sólidos igual que lo que estábamos haciendo ahora, pero mediante un método distinto, que es el método de las capas cilíndricas. Entonces vamos a dejar al menos la idea para que el miércoles podamos ver algún ejemplo. Entonces, seguimos en los sólidos de revolución, pero ahora vamos a ver un enfoque distinto. Mira, supongamos que tenemos una región acotada por el gráfico de una función positiva igual f de x, el eje x, sobre un intervalo AB, o sea, esta región, mira, igual f de x, una función positiva, la región que está por sobre el eje, por debajo de la curva, en el intervalo AB. Esta región, nos dicen, está a la derecha de x igual a L, que es una recta paralela al eje Y, es esa recta. Y vamos a suponer que A es mayor o igual que L. ¿Qué quiere decir eso? Que la región está a la derecha de la recta o bien a la derecha de la recta y pegadita a la recta. Lo importante es que la recta, que va a ser el eje de rotación, no corte a la región, que no la atraviese. ¿Sí? Puede ser contigua a la región, pero no atravesar. Y voy a poner aquí de referencia el eje Y. La recta L puede ser el eje Y también, pero en este caso más general vamos a suponer que tanto la recta como la región están a la derecha del eje Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rotar esta región en torno a la recta x igual a L y vamos a obtener, por supuesto, un sólido. Pero ya no voy a ir a mirar las secciones transversales. No me interesa saber, porque las secciones transversales van a ser siempre discos. Lo que quiero hacer ahora es algo distinto. Como siempre, vamos a particionar el intervalo AB y me voy a situar aquí en el késimo subintervalo, en el x sub k menos 1, x sub k. En ese késimo subintervalo, que por supuesto mide delta x sub k, ¿no es cierto? Esa es la medida del késimo subintervalo. Voy a elegir un punto, c sub k, y voy a buscar su imagen. Este puntito de aquí es f de c sub k. Y voy a construir un rectángulo que tenga base, delta x sub k, y altura f de c sub k. Ese rectángulo que está ahí sombreado. Lo mismo hago con cada subintervalo de la partición. Y todo eso va rotando en torno a esta recta para generar el sólido.
pero concéntrate tú en lo que le pasa solamente a ese rectángulo cuando rota, ¿sí? Fijémonos solamente en este rectángulo. Cuando rotamos ese rectángulo en torno a la recta, lo que voy a obtener es un cilindro sólido, como el que se ve aquí. Este cilindro de aquí es el que genera ese rectángulo que acabamos de fabricar, el del késimo subintervalo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Yo quiero ir envolviendo, digamos, nuestro sólido por capas cilíndricas, ¿cierto? Porque aquí al lado hay otro rectángulo igual, otro igual. Entonces, todo nuestro sólido está compuesto por capas cilíndricas que van envolviendo como una cebolla, ¿no es cierto?, nuestro sólido. Entonces, si pudiéramos sumar los volúmenes de cada una de las capas cilíndricas, tendríamos el volumen del sólido. Entonces, por eso situémonos solamente en lo que pasa con ese rectángulo. Ese rectángulo va a generar este cilindro sólido que va a tener un grosor. Ese grosor está dado por delta X sub K. Ese es el grosor de nuestro cilindro. Le vamos a poner una flecha mejor ahí. Delta X sub K. ¿Cuál va a ser la altura del cilindro? Bueno, va a estar dado por la altura de este rectángulo, que es F de C sub K. Y va a tener un radio, ¿no? Y el radio es la distancia que existe entre este punto, C sub K, y el eje de rotación. Entonces eso lo podemos medir aquí rápidamente. Mira. La distancia entre el eje Y y el punto C sub K es, por supuesto, C sub K. Pero yo quiero la distancia entre el C sub K y el eje de rotación. Por lo tanto, le quitamos este pedacito que mide L. De ese modo, obtengo esa distancia, que sería C sub K menos L. Ese sería el radio. Entonces, lo que yo quiero es medir el volumen de este cilindro sólido. ¿Cómo lo voy a hacer? Mira, tomemos una tijera y lo recortamos aquí. Recortamos el cilindro y lo abrimos. Si yo abro un cilindro, lo que voy a obtener es un rectángulo. Un rectángulo sólido, sí, ¿cierto? Así. Dibujémoslo así. ¿Qué tan sólido, qué tan grueso? Esa medida es delta X sub K, ¿cierto? Es este bordecito de ahí, esto de aquí. ¿Cuál va a ser la altura? Dijimos F de C sub K, esa es la altura del rectángulo. Entonces, si yo quiero el volumen de este cilindro, necesito el volumen de este bloque, que ya sé cuál es su grosor, sé cuál es su altura, y lo que me faltaría es tener en realidad el área de este rectángulo, ¿no? Para eso necesito la medida de la base. ¿Cuánto mide la base? Bueno, como yo este rectángulo lo obtuve recortando el cilindro, lo corté y lo abrí, esta base, o la de arriba, es el perímetro de ese cilindro. O sea que es 2pi por el radio. ¿Y quién es el radio? Bueno, el radio es la distancia que existe entre este C sub K y el eje de rotación, que ya veíamos acá que ese radio, esa distancia, es C sub K menos L. Entonces, este R es C sub K menos L. Menos L. Entonces, ¿cuál va a ser el volumen de este bloque, no es cierto? Porque esto es sólido aquí, ¿no es cierto? Es así. El volumen de una capa cilíndrica, ese sub K le vamos a poner, es el área de la base, que es 2pi por el radio y por la altura, 2pi por C sub K menos L y por la altura y por el grosor de ese bloque, que está dado por delta X sub K. Entonces, si yo ahora sumo los volúmenes de cada una de las capas cilíndricas y luego hago tender el n a infinito, lo que voy a obtener en el límite es el límite de una suma de Riemann, que es la integral. ¿La integral de quién? De 2pi por el radio del casquillo, dice aquí el radio del cilindro, que va a ser, el resto va a ser x menos l,
para un X particular de acá, por la altura que está dado por la imagen del X, por el f de X. O sea, en general puedo obtener el volumen de esta manera, como la integral entre A y B de 2pi por X menos L, que es el radio de la capa cilíndrica, y por la altura de la capa cilíndrica. Esa es otra manera de calcular el volumen del sólido. Que aquí está situado de esta manera, ¿no? Rotando en torno a una recta que es paralela al eje Y, pero podría ser una recta distinta. O sea, lo que hay que acordarse es de esto, que voy a integrar 2pi por el radio de la capa cilíndrica y por la altura de la capa cilíndrica. Este método es especialmente útil en la situación que se describe aquí, cuando tengo una región que está acotada por el gráfico de una función, el eje X, y rota en torno a una recta que es el eje Y o una recta paralela al eje Y. Aquí es especialmente útil este método más que el de los discos. Es mucho más fácil describir el volumen de una región, de un sólido, digo, obtenido por una región de ese tipo a través de las capas cilíndricas. ¿Ya? La próxima clase vamos a partir viendo un par de ejemplos y también vamos a ver la superficie de estos sólidos. También me gustaría que pudiéramos calcular el área de la superficie de un sólido como este, además del volumen, ¿no? ¿Cuál es el área de la superficie del sólido? De eso vamos a conversar la próxima clase. Pero al menos ya nos quedamos con la idea de cómo obtener el volumen mediante este método de las capas cilíndricas. Entonces el miércoles vamos a hacer eso, vamos a hablar de áreas de superficies en clase, vamos a ver los ejemplos que nos quedaron aquí pendientes, y en la tarde, en el horario de consultas, hacemos ejercicios relacionados tanto a volúmenes como a áreas de superficie. ¿Ya? Ese es el plan. Y otra cosa que vamos a hacer en estos días es ir avanzando en otras herramientas que necesitamos para calcular volúmenes de sólidos que se obtienen rotando regiones, no en torno a rectas que son paralelas a los ejes, sino que en torno a rectas que son inclinadas. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer a través del teorema de Pappus, pero nos faltan algunas herramientas todavía. Yo creo que ya la próxima semana vamos a estar llegando a eso. ¿Ya, chiquillos? Ese es el plan. Entonces el miércoles terminamos lo de método de las capas cilíndricas, o sea, ya lo vimos, pero necesitamos ver un par de ejemplos, y también vamos a hablar del área de superficies, ¿ya? Ya, Ese es el- profe. Que tenga un bonito día, profe. Que le vaya muy bien, profe, cuídese. Ustedes Nos vemos. Cuídese, que le vaya bien, hasta luego. chao, chao. Hasta el miércoles. Chao, profe. Chao, chao.